Hola, muy buenos días tengan todos. El día de hoy un grupo de alumnas del Instituto Universitario de Yucatán, estudiando la licenciatura en Educación Inicial, hoy nos hablarán sobre la teoría etológica. A continuación le doy la palabra a la licenciada Wendy Carolina, la cual nos hablará un poco sobre qué plantea la teoría etológica. La etología, como algunos le llaman, estudio comparado del comportamiento, es fácil de definir, ya que consiste en aplicar al comportamiento de los animales y del hombre todas aquellas interrogantes y métodos, ya sea de uso corriente y natural, en todos los demás campos de la biología. Les hablaré un poco sobre la etología humana y psicología evolutiva. Bueno, lo que es la etología humana estudia lo que es el comportamiento humano desde una perspectiva filogenética, y su objeto de estudio es el conocimiento de qué es lo que pertenece a la naturaleza humana, es decir, qué parte de nuestro comportamiento y conocimiento es de origen innato y por tanto genéticamente almacenado y programado. La etología humana y psicología evolutiva es el estudio de la conducta humana y de sus procesos de desarrollo, fácil de descubrir, como en otras especies animales, conductas programadas filogenéticamente, capacidades de aprendizaje específicas, configuración y significaciones ambientales propias. En definitiva, los etólogos humanos piensan que también el hombre puede ser entendido mejor si se considera su historia adaptativa y cómo estos procesos de adaptación han dado lugar a sistemas de conducta. En este mismo, el autor Werner considera que la teoría etológica debe ser también un estudio comparado entre especies, con una referencia constante a la filogénesis. Para los que no saben, la filogénesis se refiere a lo que es la creación, nacimiento, origen, etc. Esta palabra es usada para determinar la trayectoria y el estudio de una tribu de distintos organismos en determinado tiempo, como entre humanos y animales. Bueno, como comentaba, la postura más unánicamente aceptada es que el objeto de la psicología evolutiva no es la filogénesis, sino los cambios ontogénicos que están en relación con la edad, el momento histórico o los acontecimientos vitales. Las críticas de Bronfenbrenner a las extrañas conductas de los niños en situaciones extrañas y el menor tiempo posible se acercan a las que los etólogos manifiestan respecto al comportamiento de los animales e investigaciones de laboratorio. Estas críticas resaltan el hecho de que sean los animales y los niños los que adapten a las metodologías de investigación y no estas a los animales o personas. Ello puede producir una selección genética de estos animales en función de sus mejores resultados de laboratorio, como parece que actualmente está empezando a ocurrir por la estricta selección genética de estos animales, de tal forma que una rata de laboratorio tiene ya poca semejanza con una rata normal. Los objetivos de los etólogos son el estudio de la conducta, instinto y de las relaciones con el medio. Para Lorenz, la diferencia entre razas y especies son menos importantes que las que separan a los distintos grupos en el interior de una misma especie. Él desarrolló el proceso de impronta. Para él, la impronta es ese proceso de rápido desarrollo de apego por el primer objeto que se ve. El ejemplo de este es el de los patos recién nacidos, que lo primero que vieron, el ejemplo que él dio, lo primero que vieron fue que los patos vieron a Lorenz y lo que hicieron fue seguir atrás de él. Lorenz caminaba y ellos iban atrás de él. Lorenz iba en el agua y los patos iban nadando detrás de él. Otro ejemplo es cuando una especie diferente nace con otras, o sea que está el grupo de patos y nace un gallo entre ellos y obviamente el gallo va a hacer lo que los patos hacen, porque
él nació con ellos. Eiden ha hecho un minucioso estudio del curso que sigue la interacción madre-hijo en Menos Reus y ha mostrado el papel muy importante que juegan las madres en los primeros momentos de vida de la cría para crear el lazo y también para dejarlo a medida que la cría crece. En los niños existen periodos particularmente sensibles en el desarrollo del lenguaje, los apegos emocionales o las relaciones sociales. Les hablaré un poco sobre el apego. Bueno, el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres. Algunas figuras del apego son las primeras, estas son las que la madre, donde juega el papel la madre. Las secundarias son los hermanos o algún familiar. Los síntomas del apego son de que conozcan a la persona, sonríen con ella, gateen hacia ella o lloren cuando la persona se va. Le doy el espacio a la licenciada Sami, la cual nos hablará sobre algunos autores. Buenos días, maestra y compañeros aquí presentes. Yo soy la licenciada Sami Alejandra Magaña Pérez y vengo a platicarles un poco acerca de los autores que hablaron de la teoría etológica. Empezamos por John Bowlby. Se dice que él fue un psicólogo del desarrollo inglés, notable por su interés en el desarrollo infantil y sus primeros trabajos sobre la teoría del apego. Él nació el 26 de febrero de 1907 en Londres, Reino Unido, y falleció el 2 de septiembre de 1990 en Esquier, Reino Unido. Él dijo y argumentó que las conductas de apego de los bebés hacia sus madres eran en forma de sonrisas, balbuceos, abrazos y llantos. De hecho, son señales sociales que estimulan la aproximación de la madre hacia el niño. Otro autor que también nos habló acerca de esta teoría fue Konrad Zacharias Lorenz. Fue un zoólogo, etólogo y ornitólogo austriaco. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1973 con Nicolas Tinbergen y Carl von Fisch. A menudo se le consideraba uno de los fundadores de la etología moderna, el estudio del comportamiento animal. Él nació el 7 de noviembre de 1903 en Viena, Australia, y falleció el 27 de noviembre de 1989. Se decía que para Lorenz la etología es el estudio compartido del comportamiento, donde las diferencias y los parecidos entre las especies son investigadas con la intención de descubrir de qué manera el proceso de la evolución ha formado a cada una de ellas tal como es. También otro autor que nos habló de esto fue Robert Aubrey. Fue un zoólogo, etólogo y psicólogo británico. Se desempeñó como profesor emérito de investigación del Royal Society en zoología de la Universidad de Cambridge. Él nació el 26 de octubre de 1923 en el Reino Unido y murió el 23 de diciembre del 2006. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. El comportamiento infantil asociado al apego es principalmente la búsqueda de la proximidad a una figura de apego. Y un último autor que nos habló de esto fue Carl Ritter von Fisch. Fue un etólogo austriaco que destacó por su estudio sobre la danza de la abeja. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973, que estudió zoología en la Universidad de Múnich. Él nació el 20 de noviembre de 1886 en Viena, Australia, y falleció el 12 de junio de 1982 en Múnich, Alemania. Su madre fue Marie Exner, conocido por etología de las abejas, su nombre en alemán. Él ganó también el Premio Nobel.
En 1910 comenzó con estudios sobre peces, probando que podrían distinguir colores y brillos. También trabajó sobre la capacidad auditiva y la capacidad de distinguir sonidos, demostrando que es superior en esta clase al de los humanos. A continuación le doy el espacio a la licenciada Ruth Bailey, que nos seguirá hablando de este tema. Buenos días, yo voy a hablarles un poco acerca de la historia de la etología. La etología comenzó su desarrollo en el siglo XX con las investigaciones de quienes hoy son considerados los fundadores de esta disciplina: Nicholas Timbergen, Carl von Frisch, Konrad Lorenz. En 1973, estos tres científicos compartieron el Premio Nobel de Fisiología por sus estudios sobre la conducta animal. En la actualidad, se reconoce el perseverante y minucioso trabajo de estos tres etólogos y se considera los propulsores de este desarrollo teórico de la etología moderna. Carl von Frisch, en 1886 a 1982, fue un etólogo austriaco que investigó sobre la capacidad visual y auditiva de los peces y dedicó gran parte de sus estudios a la vida de las abejas. Este investigó estas especies a través de ingeniosos experimentos que él interpretó en sus investigaciones, que la danza es con la que las abejas se comunican entre sí. El ya mencionado zoólogo holandés Nicholas Timbergen se interesó por el comportamiento de diversas especies animales, como la agresividad del pez espinoso macho y el picoteo de los pichones de gaviota, y la forma en que la avispa cavadora reconoce la entrada de su avispero. Carl Lorenz fue de 1903 a 1989 un médico austriaco que luego de sus estudios se dedicó a la zoología. Realizó sus investigaciones con la cría de aves. Junto a Timbergen, investigaron sobre la conducta de los gansos mientras incubaban sus patos. Cómo ellos investigaron sobre los gansos, cómo era la conducta de estos animales de esta especie, fue la que ellos investigaron. El etólogo Donald Griffith, en 1915 a 2003, fue un biólogo norteamericano considerado fundador de los modernos estudios sobre el razonamiento de la conciencia animal. En 1978 creó la etología cognitiva. Esta es la disciplina de reconocer la capacidad de pensar y razonar de los animales. Para este científico, el comportamiento de recolección de animales de los chimpancés y las técnicas de pesca de las garzas demuestran que estos animales no son autómatas y que por el contrario son individuos pensantes. Este etólogo investigó sobre los chimpancés y sobre las garzas. Entonces, al estos recolectar sus alimentos, él pensaba que tenían un razonamiento. Entonces empezó a investigar sobre estos fueron cómo fueron cada uno de los etólogos enriqueciendo las investigaciones que cada uno fue haciendo. Cada uno investigó una etología o un comportamiento diferente de los animales para llegar a una sola conclusión. Estudiaron lo que eran el comportamiento, la agresividad, el apareamiento, la recolección de alimentos, cómo suministran, cómo sobreviven en un área en la que ellos es su hábitat. Estos etólogos fueron los interesados para saber
cómo ellos sobrevivían, cómo era la etología. A continuación, la licenciada Candy nos va a hablar un poco sobre la ejemplificación de la etología. Buenos días, maestra y compañeros. Me presento, soy la licenciada Candy Angulo Flores y vengo a hablarles sobre la ejemplificación de la teoría etológica. La etología es un estudio de comportamiento basado en dos principios básicos: cambios de comportamiento para lograr la supervivencia y los rasgos de comportamientos que se heredan. La teoría etológica afirma que nuestro comportamiento es parte de nuestra estructura biológica. Según la teoría etológica, así como un niño puede recibir ciertas características físicas transmitidas de una generación anterior, el niño hereda ciertos rasgos de comportamientos para sobrevivir, lo que sugiere que los bebés tienen un conjunto de predisposiciones biológicas que funcionan para adaptarse y moldearse al comportamiento por un esfuerzo por estar seguros. En otras palabras, al igual que, por ejemplo, el cachorro tiene una habilidad natural para nadar, los humanos nacemos con una táctica de supervivencia para adherirnos a nuestro cuidador. Al igual que cuando un cuidador coloca su dedo en la palma de un recién nacido o un objeto, ocurre una respuesta de agarre llamado reflejo de Palmer. Por lo tanto, parece que el recién nacido tiene una capacidad natural o innata para vincularse físicamente con su cuidadora o su madre. Por ejemplo, cuando se toca la cara de un bebé, por lo generalmente ellos reaccionan, se voltean, miran a su alrededor, o cuando buscan el pecho de la madre, lo que ayuda al bebé a encontrar su recurso alimenticio. El reflejo de agarre y el comportamiento de enraizamiento están definidos como comportamientos innatos que promueven la supervivencia. Esto implica también en interacciones cara a cara con los padres y que experimentan disminuciones en el malestar. Aprenden que sus propias acciones afectan a la conducta de los que están a su alrededor. Como resultado, empiezan a desarrollar expectativas que el cuidador responderá cuando ellos se lo señalen. Por ejemplo, el niño sonríe, ríe, balbucea, se carcajea, más frecuentemente cuando interactúa con la madre. Además, se queda tranquilo cuando es ella quien lo sostiene. El desarrollo humano se puede entender mejor preguntándonos qué hace el bebé, niño y adulto para sobrevivir y crecer en un ambiente similar al que se desarrolló durante nuestra especie, llegando a la conclusión de que un bebé necesita los cuidados de alguien para sobrevivir. Entonces desarrolla apegos para mantener cerca a los adultos a través de sus sonrisas, sus carcajadas, sus gracias y sus llantos.